Buenos días, Inge. Buenos días. Andamos en modo tranquilo. Buenos días, Inge. Raelen, buenos días. Ok. Anda en modo tranquilo. Así que estaba viendo los horarios de exámenes y ya el examen es este fin de semana. ¿Bien? No, ni me había percatado yo de eso. Creo que tenemos siempre la primera fecha. Entonces, ya son las relaciones. Y de la misma forma, ingeniera, disculpe, se estará cargando el día sábado para entregarlo el domingo. El domingo 18 y 25 de abril serían los exámenes parciales para plan domingo. Para el 18, que sería el nuestro, se carga el 17 y se entrega el 18. Y para el 25 de abril se carga el 24 y se entrega el 25. Igual el mismo método de trabajo que el examen anterior. En el caso de plan domingo, sábado voy a tener feria, el siguiente después de esto, pero domingo sí que. Porque sábado va a ser 1 de mayo, entonces el 2 de mayo serían los extraordinarios para plan domingo. Yo esperaría que no hayan extraordinarios, así como fue este primer parcial. Para el caso, acuérdense que los extraordinarios son específicamente para aquellos que tuvieron alguna emergencia y que no pudieron presentarse al examen, ¿verdad? Pero póngale, si ustedes tienen examen el 18 y el 25, no es posible que los dos domingos ustedes no hayan podido presentarse. Entonces, al momento de que tengan exámenes extraordinarios, esto es para todos los exámenes, o sea, para cualquier curso, ¿verdad? Si usted faltó el 18, puede examinarse solo de los exámenes del 18, no del 25, un extraordinario. Ahora, si usted faltó el 25, solo puede examinarse de exámenes del 25. Acuérdese que el 18 usted se examina de 3 cursos y el 25 se examina de 2 cursos. Entonces, es a lo más que usted puede optar, digamos, como examen extraordinario. Aunque lo ideal de verdad es que no se sometan a exámenes extraordinarios. En un momento determinado ustedes se someten a extraordinarios, es necesario que recuerden que tienen que pagar antes su boleta y que esa boleta la tienen que adjuntar a la hora de entregar el examen, ¿verdad? Para que pueda valérsele como examen extraordinario. Esa sería la información con relación a los exámenes. No sé si tienen alguna duda. ¿No? No, ingeniera. ¿Está bien? Entonces, bien. Exámenes entonces a la otra semana. En cuanto al curso, la semana anterior, la última semana, vimos lo último de localización industrial y ahora vamos a empezar con el tema de métodos y mediciones. Vamos a ver qué es en sí la ingeniería de métodos y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de métodos y mediciones, que están trabajándolo en un par de semanas.
hasta lo que veamos hoy entraría en el examen de la próxima semana. ¿Verdad? Vamos a grabando la reunión. Vamos a esperar que cargue mi... Vamos a colocar nuestro nombre, por favor, para que sea nuestra asistencia el día de hoy. Lo que vamos a ver hoy es pura teoría, nuevamente. Todos escribieron ya su nombre. Ya, No, no todos han escrito su nombre. Unos están durmiendo todavía. Uno falta por ahí que no ha escrito su nombre. Vamos a iniciar. Bueno. Las presentaciones siempre tengo que compartir pantalla completa, ¿verdad? Que no me corre la presentación. Toda mi pantalla. Vamos a iniciar entonces con el tema de métodos y mediciones, y vamos a iniciar viendo qué es la ingeniería de métodos. La ingeniería de métodos, de hecho, es una de las herramientas básicas de la ingeniería industrial, ¿verdad? Y pretende integrar a el ser humano dentro del proceso de producción, ¿sí? Entonces, vemos acá cuál es la definición de la ingeniería de métodos. Y dice que la ingeniería de métodos tiene como problemática básica la integración del ser humano dentro del proceso de producción de bienes o del proceso de generación de servicios. Debe decidir dónde, cómo encaja el hombre en el trabajo para lograr el desempeño mejor de su labor, especificando todos, digamos, las condiciones, todo el equipo, las herramientas, todos los procedimientos eh, que componen, digamos, el sistema, que esos son todos los componentes del sistema, y de manera que todo funcione de la mejor manera, ¿verdad? Y en las mejores condiciones económicas posibles. En la ingeniería de método dice acá que no se limita a trabajos fabriles, es decir, no se limita a una industria, también se emplea con éxito en trabajos de mantenimiento, de operaciones de almacén, de limpieza, de servicios industriales, servicios hospitalarios y de educación, puede ser utilizado en equipos de trabajadores, en la simplificación de procedimientos, en la forma de utilización de los equipos y de los instrumentos, es decir, en cualquier actividad en la que intervenga pues, el ser humano. Dice, en una forma analítica, la ingeniería de métodos es definida como la técnica somete
cada actividad de una determinada tarea a un delicado y minucioso análisis, tendiente a eliminar toda actividad innecesaria y en aquellas que sean necesarias hallar la mejor y más rápida manera de ejecutarlas. Es decir, es un análisis de cada actividad que se realiza dentro de un proceso, ¿verdad? Ver si se está realizando de la manera correcta, analizar en sí toda la actividad para ver si se puede mejorar, para ver si estamos haciendo cosas que son innecesarias. Esto es en sí el objeto, digamos, de la ingeniería de métodos. Esta definición que acabamos de dice acá, que en naranja, corresponde a la primera de las dos fases que constituyen la ingeniería de métodos. Y esta es conocida por separado, digamos, como el estudio de métodos. En la segunda fase se determina por medio de mediciones muy precisas el tiempo que requiere un trabajador normal para realizar una tarea ya normalizada, y esta es la medición del trabajo. Es decir, la ingeniería de métodos abarca dos partes, el estudio de métodos y la medición del trabajo. En el estudio de métodos es el análisis de cada actividad para ver si hay actividades que no son necesarias y eliminarlas, digámosle así, o mejorarlas. Y en el tema, la otra parte, que es la medición del trabajo, pues es básicamente como la técnica de la toma de tiempos, el determinar si se está haciendo realmente en un tiempo correcto, en un tiempo adecuado y que nos genere a nosotros una mayor productividad, o si por el contrario estamos haciendo algo que haga que esta actividad no se realice de la mejor manera y que no nos permita alcanzar la productividad que queremos. Entonces, la ingeniería de métodos está compuesta por dos partes, digámosle así, que es el estudio de métodos y este estudio de métodos también habla de los movimientos en sí, ¿verdad? Y la medición del trabajo, que es la toma de tiempos. En una forma sintética, digamos, la ingeniería de métodos se puede definir como la técnica que asegura el mejor aprovechamiento posible de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo una determinada tarea, ¿ya? En este entonces, donde hablábamos de las dos fases, el estudio de métodos pues registra y hace un examen, digamos, de la forma actual en que se realiza el trabajo y de las formas propuestas para el desarrollo y aplicación de ese trabajo, digamos. Y en la medición del trabajo, pues se aplican ciertas técnicas para determinar cuál es el tiempo que se está llevando para desarrollar cierta tarea y luego se analiza si ese tiempo es el adecuado y luego se estandariza, digámosle así, el tiempo, digamos, ya luego del análisis, ya con mediciones, yo puedo determinar, bueno, el tiempo real, el tiempo que debería durar esta tarea es tal. Entonces se hacen, incluso se arman tablas en donde se estandarizan los tiempos. Para esta tarea se requiere de este tiempo, para esta tarea se requiere de otro. Y entonces en un momento determinado yo puedo ver si un trabajador está haciendo las tareas en el tiempo correcto o se está tardando de más, ¿verdad? Entonces hay un tiempo, digamos, límite. Establecen tiempos límite para la realización de cada tarea y eso nos permite ver dónde hay fallas, ¿verdad? A la hora de que hacemos estos estudios de tiempo. Vamos a ver cuáles son las características y peligros, digámosle así, de un trabajo de ingeniería de métodos. Cuando está bien aplicado o cuando no se aplica correctamente, ¿qué sucede, verdad? Entonces, si yo realizo un buen trabajo de ingeniería de métodos, ¿qué es lo que yo voy a lograr? Yo voy a lograr el incremento de la productividad de la inversión. Voy a requerir muy poco o ningún desembolso realmente para la implementación de este tipo de recomendaciones. No va a requerir de desembolso
cuando nosotros hacemos un trabajo de ingeniería de métodos. Por la naturaleza de su ejecución, también garantiza la consideración de todos los factores que influyen en la eficacia de la tarea a analizar. Entonces, precisamente por el tipo de trabajo que se hace o de análisis que se hace, nosotros estamos seguros de que vamos a tomar en cuenta todos los factores que influyen en la tarea. También es la manera más exacta para determinar las normas de rendimiento, los sistemas de incentivos, cuotas de atención de servicios. Es decir, yo acá, como les decía, si yo ya estandaricé un tiempo y yo lo mejoro o no lo cumplo, yo puedo decir, bueno, el incentivo es, si usted cumple con el tiempo, si usted saca la producción tal y como se encuentra planificada, entonces yo le voy a dar cierto incentivo al trabajador. Es una forma de motivarlo, ¿verdad? Entonces, de manera que se cumplan con los estándares que nosotros hemos fijado, ¿verdad? Entonces, hay también otra característica, dice que es un instrumento que permite ser utilizado en todas partes en donde se ejecute un trabajo. Se puede utilizar en fábricas, en oficinas, en comercios, en hospitales, en restaurantes, en laboratorios, etc. Dice que las economías resultantes de su correcta aplicación son palpables de inmediato. Es decir, se mantienen siempre y cuando las características o las condiciones que nosotros implementamos se mantengan, ¿verdad? Dice que es el instrumento de investigación más penetrante con el que cuenta la dirección de las organizaciones y constituye un arma excelente para comprobar la eficacia de cualquier elemento de la organización. Entonces, ahí nosotros podemos, como es la investigación de operación, la ingeniería de métodos se dedica, digamos, a investigar y analizar las operaciones que se realizan, entonces se van a descubrir todas aquellas como deficiencias que deben ser corregidas, ¿verdad? Y se pueden llegar a demostrar, ¿verdad? Por ejemplo, que haya mucha gente esperando un servicio o en una institución pública, o que se acumulan las órdenes de trabajo y no se cumplen. Todo eso se va a poder determinar con este tipo de análisis que se hace, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los peligros? Al no considerar nosotros todos las repercusiones, digamos, dice la estabilidad del personal principalmente, por eficiente que sea la operación de cualquier sistema, corre serios riesgos y los conflictos no tardarían en presentarse. Algunos de los peligros más impactantes a la hora de aplicar incorrectamente esta aplicación de métodos, digamos, son las siguientes. Dice, su carácter revelador hace imperioso que quien tenga que aplicar estos principios haga uso, allí sí que de mucho tino y habilidad personal, porque si no pudiera sortear la reacción justa originada por sacar a la luz las fallas de los trabajadores, la organización podría verse envuelta en serios conflictos laborales. Es decir, si yo encuentro ciertas situaciones que hay que corregir, pero si digo, es que la culpa es de estos y estos trabajadores y así, si yo no tengo la forma correcta de transmitir mis resultados, yo puedo generar conflictos. Entonces, esto es el investigador, digamos, o el ingeniero de métodos tiene que saber cómo transmitir la información de manera que no sea tomada mal, sino que al contrario, porque recuérdese que en cualquiera de los cambios que yo quisiera hacer, que yo quiera hacer, siempre va a haber resistencia, ¿verdad? Entonces, hay que saber transmitir esa información. Dice que también sería mal si la situación es que al analizar un trabajo no se lograra desterrar el principio tan negativo de que las cosas se hacen de una cierta manera porque siempre. Es decir, si hay gente, por ejemplo, que ya tiene tiempo
trabajando en un lugar, ellos ya tienen en su mente, ¿verdad? Que las cosas así se hacen y así se han hecho siempre. Entonces, ¿por qué las quieren cambiar, verdad? Entonces, es necesario, como con cierta psicología también, entrarle a los trabajadores para que vean que sí es cierto, así se ha hecho siempre, pero nosotros necesitamos mejorar esto, aquello. Entonces hay que entrarles con cierta consideración a todas estas personas también, porque son las que van a llevar a cabo realmente las actividades, ¿verdad? Pero si nosotros no llegamos hasta ellos, de la manera correcta, es posible que no podamos realizar los cambios. Y las ventajas que podrían obtenerse con su utilización podrían ser mínimas si inicialmente no se hubiera logrado imbuir, dice, en la mentalidad de todas las personas relacionadas con el estudio, el espíritu básico de las técnicas, el evitar a todas las luces y en todas las formas el desperdicio de materiales, de tiempo, de esfuerzo humano y de recursos en general. Entonces, todas estas son situaciones que nosotros tenemos que considerar a la hora de hacer un estudio de métodos, la forma en que nosotros vamos a implementar esos cambios, la forma en que se va a transmitir, cómo nosotros dónde empezar a cambiar para que los trabajadores se sientan motivados, y no solo los trabajadores, sino los supervisores y la dirección, empezando desde la dirección, ¿verdad? El convencerlos, el transmitirles cuál va a ser el cambio a la hora de que se implementen las sugerencias o recomendaciones que nosotros podamos hacerles, empezar con la dirección, convencer al supervisor y luego llegar al trabajador, ¿verdad? Que son los diferentes digamos que áreas en donde nosotros debemos abarcar. Vamos a ver un poquito, así rapidito, de la historia. Y dice que para hablar del origen del estudio de tiempos y movimientos se deben hacer consideraciones por separado, que es lo que hablamos hace un momento, que está el estudio de movimientos y aparte es el estudio de tiempos. En realidad, como que aparecieron o fueron estudiadas por diferentes personas casi que al mismo tiempo, pero que son como complementarias. Entonces, dice, las noticias más antiguas que se conocen sobre estudios ejecutados documentadamente se remontan a 1760 por un francés que realizó análisis en las tareas necesarias para la fabricación de alfileres. Luego apareció otro que era Charles Babbage y que realizó un estudio similar también sobre la fabricación de alfileres. Lo que vieron en ese entonces, o lo que se vio después, es que cuando se analizaron las obras de estos dos, de Runner y de Babbage, se dieron cuenta que eran más que todo como cronometrajes de una serie completa de tareas. Es decir, yo me puse a ver unos videos que existen en YouTube de algunas de estas, que son viejos, que ni siquiera sonido tienen. Y lo que ellos están haciendo es tomar tiempos. Sí, toman tiempo de cada una de las tareas que se necesitan en la fabricación, ¿verdad? Entonces ellos van y tienen como sus imágenes ahí donde ponen el tiempo que se tardó esta actividad, ponen sus carteles, en qué año fue, qué tiempo duró, qué actividad se realizó, y a eso le van tomando como el film. No tiene ni sonido, les decía. Y lo que en realidad están haciendo nada más ellos es tomar tiempos, pero no están, lo que no hacen ahí es un análisis de esos tiempos que tomaron, ni tampoco hicieron mejoras. Es decir, ellos iniciaron como con eso de la inquietud de ver, bueno, cuánto tiempo se tarda cada una de las actividades, pero no es de ellos, no está en ellos el origen de en realidad lo que significa ese estudio de tiempos y el estudio de movimiento, ¿verdad? Ellos simplemente
cronometraron cada una de las tareas que se llevaban a cabo para la fabricación de alfileres. Entonces, luego el que apareció fue en 1883, cuando Frederick Taylor creó un sistema científico sobre lo que a partir de entonces se conoció como estudio de tiempos. Ahí sí ya empezó a dividir la tarea en operaciones elementales y luego sí ya fueron sometidas a un análisis pormenorizado e independiente, dice acá, de entre todas las actividades, y ya se les iba asignando los tiempos necesarios para su ejecución. Es decir, ahí sí ya empezaron a considerar las combinaciones de las condiciones en el diseño de la tarea, vieron cuáles eran las características que se observaban, cómo eran las expectativas, digamos, para su ejecución, qué es lo que se esperaba de ese análisis. Ahí ya entraba más el análisis de cada una de las tareas y por partes, ¿verdad? Luego, casi al mismo tiempo, dice que en esa misma época, cuando apareció el estudio, digamos, donde empezó a trabajar Taylor, apareció este otro ingeniero, Hilbert, que con su esposa desarrollaron una metodología de análisis un poco distinta, porque ellos subdividían la tarea en elementos fundamentales, estudiando cada uno de ellos cada uno de ellos por separado, eliminaba aquellos que resultaban antieconómicos y luego procedían a combinar los elementos que subsistían de la eliminación. Es decir, ellos veían cada uno de los movimientos que se realizaban y quitaban los que no eran, en el caso de, quitaban los movimientos que no eran productivos, digámosle así, los que no eran necesarios, y luego ya combinaban los que quedaban para formar pequeños movimientos. Y de ahí nace el estudio de métodos. Los Hilbert expusieron públicamente un perfeccionamiento a su técnica inicial. Dice que consistía en estudiar los elementos fundamentales de los movimientos, ayudándose de la cinematografía, y ahí surgió el estudio de micromovimientos. Es decir, aparte son los movimientos, y aparte son movimientos más pequeños, como agarrar algo. No es tanto como, por ejemplo, bueno, ahorita voy a coser o a rematar. Los movimientos de los que ellos hablan, los micromovimientos, hablan de sujetar, de mover su mano de un lado a otro. Es decir, no solo en sí la tarea de coser, sino cómo esa tarea se compone en movimientos más pequeños, y esos movimientos más pequeños son los que ellos modifican, los que ellos analizan, los que ellos cambian, los que ellos combinan para disminuir tiempos. O sea, es como una combinación, pero ellos se dedican ya a estudiar los movimientos de una manera más específica y más pequeña, ¿ya? Entonces está aparte el estudio de los micromovimientos. Sí, descomponen la tarea en actividades, pero aparte de eso, ellos ven los movimientos que hacemos. Ahí hablan de estudios de la mano izquierda, de la mano derecha. Es decir, ahí habla, como es un análisis mucho más minucioso de cada una de las actividades que se hacen. La verdad que hoy no amanecí bien de la garganta. Entonces, de ahí es que surgió el estudio de tiempos y el estudio de movimientos. Y en sí el estudio, el término de ingeniería de métodos lo utilizaron mucho después, como en 1930. Lo utilizó Maynard, y de ahí es de donde surge la definición de ingeniería de métodos.
Taylor, en sus estudios, dice que explica que es el estudio de tiempos como el estudio de tiempos es de los elementos de la organización científica del trabajo, el que hace posible la transmisión de conocimientos desde la dirección hasta los trabajadores. Esta transmisión se hace en dos etapas muy amplias por su contenido. La primera de ellas tiene un carácter analítico y la segunda uno constructivo o creativo. Esta es la forma o las etapas en las que Taylor estudió, digamos, o realizó este estudio de tiempos. En la etapa analítica, él divide la tarea en movimientos elementales. Luego, el siguiente paso es descubrir y eliminar todos los movimientos que son inútiles. Estudia la ejecución de cada movimiento por parte de varios trabajadores calificados. Él analiza cómo se realiza, cómo lo hacen diferentes personas, porque no se puede basar solo en cómo lo hace uno, sino puede analizar cómo lo hace cada operario para comparar cuál es la mejor forma de trabajar, ¿verdad? Y, claro, basado básicamente en el tiempo, ¿verdad? Y dice, con la ayuda de un cronómetro, seleccionar el método más rápido para realizar los movimientos analizados. Luego, describir, explicar y especificar cada uno de los movimientos elementales con sus tiempos correspondientes, de manera que puedan ser utilizados rápidamente en cualquier combinación futura. Estos son los tiempos predeterminados. Y estudiar y registrar el porcentaje de tiempo que debe agregarse para cubrir el periodo de adaptación de un trabajador. Es decir, cuando un trabajador empieza, no pueden pretender que se tarde el tiempo que nosotros tenemos estipulado. También es de considerar que si una persona está recién ingresando a un trabajo, se va a tardar más, pero hay que darle un margen de tiempo en lo que se adapta, en lo que se acostumbra a realizar cierta operación, ¿verdad? Pasado ese tiempo ya tuvo que haber alcanzado el tiempo predeterminado y ya tiene que agarrar una constante de trabajo. También tenemos que tomar en cuenta las demoras, que van al baño, o sea, situaciones que obviamente tienen que influir también en la productividad del trabajador, ¿verdad? Que se descansan un ratito, que si se cansaron, tiene que descansar, ¿verdad? Dice acá, una tarea para demoras, pequeños accidentes, descansos necesarios para combatir la fatiga, imprevisto. Todo esto tiene que ser tomado también en cuenta a la hora de establecer esos tiempos, ¿verdad? Entonces, todo es la etapa analítica. Eso es todo lo que analizan previo, digamos, a ya establecer cuáles van a ser los tiempos. Y la etapa constructiva comprende reunir en grupos las combinaciones de movimientos elementales, ver cuál es la mejor combinación de movimientos y establecer ya los tiempos en el mismo orden en el que se suceden en la práctica, registrando y clasificando estos grupos de manera que puedan ser utilizados rápidamente y en trabajos futuros. Seleccionar de estos registros la serie más apropiada para ejecutar un trabajo. Ello será relativamente fácil, bastará con sumar los tiempos de estos movimientos con los suplementos adecuados para tener el tiempo de ejecución de cualquier actividad. Identificar las causas para la existencia de condiciones defectuosas. La descomposición de tareas en elementos revela la existencia de estas condiciones defectuosas, como lo serían el instrumental inadecuado, las condiciones ambientales, los instructivos dificultosos de entender. La identificación de estas causas conduce a un trabajo constructivo de categoría, como lo sería el rediseño de instrumentos, de máquinas, de condiciones de trabajo, de instructivos, de manera de ejecución y todo esto, ¿verdad? Entonces, ya en la parte constructiva, nosotros ya vamos a poner en práctica qué es lo que analizamos y vamos a ver nuestro entorno. En el caso de Taylor, utilizó más que todo como una manera superficial, digámosle así, la investigación de los movimientos como parte de sus estudios de tiempos. Su preocupación estuvo como más centrada en
en los materiales, en los instrumentos, en que estuviera la maquinaria adecuada, las instalaciones en general, en incluir todo esto como parte de de la actividad que se realiza, ¿verdad? Incluir todo, que esté la máquina bien calibrada, que esté en una posición adecuada, que esté en las condiciones adecuadas para el trabajador. En eso se centró Taylor para poder tomar los tiempos y decir, bueno, esta es la mejor manera de trabajar. Cuando hablamos, por ejemplo, de los Hilbert, ellos se enfocaron más que todo en considerar a las personas o al elemento humano, es decir, más que todo en qué es lo que hace la persona en su espacio de trabajo, mientras que Taylor estudió más que todo las actividades, todo lo que se realiza en torno a una operación, pero tomando en cuenta maquinaria, instalaciones y demás. Vamos a ver. Bueno, dice de lo anterior, resulta evidente que Taylor utilizó, aunque de manera superficial, la investigación de los movimientos como una parte integral de sus estudios de tiempo. O sea, no se enfocó específicamente en los movimientos, sino en todo, ¿verdad? Su preocupación primordial estuvo centrada en materiales, instrumentos, instalaciones en general, y a los Hilbert les correspondió, digamos, la consideración del elemento humano en sus análisis de los sistemas. Dice que durante su vida profesional, Taylor afrontaba problemas como cuál es la mejor manera de ejecutar este trabajo, cuál debe ser el trabajo de un día, cuánto tiempo debe invertirse en realizar tal tarea. En eso estuvo centrado más que todo sus estudios, ¿verdad? En responder a esas interrogantes. Y esas interrogantes impulsaron a Taylor a realizar los análisis que originaron una manera diferente de manejar organizaciones, de capacitar a los trabajadores, diseñar condiciones de trabajo más adecuadas a las metas de mejoramiento económico y social, dar bonificaciones o incentivos a aquellos que cumplían las metas preestablecidas, insistir en la capacitación de quienes no lograban este cumplimiento. Es decir, él ya estaba convencido de que luego del análisis que había hecho, esa era la mejor manera de realizar una actividad. Pero era necesario que también se capacitara al personal para que lo hiciera de esa forma, ¿verdad? Entonces, estaban muy centrados en lo que era la capacitación de los trabajadores, en beneficiar también al trabajador, en darle incentivos o bonificaciones, como les decía al inicio, ¿verdad? De si cumplían o no cumplían con la meta. Y establecer las condiciones de trabajo que fueran las más adecuadas para que las personas pudieran cumplir con esa meta, ¿verdad? Algo que es importante, definitivamente, es el factor humano en la ingeniería de métodos. Definitivamente hay situaciones que digo que les decía yo hace un momento, hay que convencer al director, al gerente, hay que trabajar directamente con los supervisores, hay que motivar a los trabajadores. O sea, el factor humano es importante en una correcta aplicación de la ingeniería de métodos. Si vamos a la dirección, es decir, a la parte de la dirección, dice que se manifiesta su relación desde el momento de iniciar la aplicación de esta técnica, ya que no se pueden esperar condiciones favorables para su ejecución si es que la dirección no presta el máximo apoyo y la debida comprensión a la técnica y sus ejecutores. Es común en las organizaciones la tendencia que tienen las personas a moldar su actitud con las normas que rigen la actitud de sus jefes, y esa es la razón por la que es preciso venderle, digamos, la idea a la dirección para que ellos sean los primeros en motivar al personal, ¿verdad? Entonces, si yo no convenzo al gerente de que lo que yo le estoy proponiendo son cambios que van a ser a la larga favorables para la empresa, desde ahí yo ya no puedo aplicarlo a los demás niveles, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es convencer a la gerencia
en este caso dice la dirección, pero convencer a la gerencia de que nuestras propuestas son buenas. ¿Por qué hay que convencerla? Porque si nosotros igual, nuestras propuestas son mejorar condiciones de trabajo, condiciones físicas, mejorar en el sistema, dar incentivos salariales, proporcionar esas situaciones, esas condiciones, ¿quién las va a proporcionar? Las tiene que proporcionar la dirección. Pero si yo no consigo convencer a la dirección de que mis propuestas son buenas, desde ahí se quedó como parado el trabajo que se hizo como ingeniero de métodos, ¿verdad? O en el área de métodos y movimientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convencer a la dirección. El supervisor. Y vean que yo soy supervisora en donde trabajo, ¿verdad? Y esto sí es cierto, pues el jefe va directo con el supervisor, no se va a trabajadores. Es el supervisor el que va a mediar entre lo que dice la gerencia. Entonces, el supervisor es complejo porque es a este al que tienen que convencer de que se hagan ciertos cambios. El asunto es que el supervisor, por ser supervisor, se supone que uno tiene la idea de que, bueno, yo llevo mi trabajo bien hecho, yo he estado haciendo las cosas bien, he tratado de que la producción salga, porque soy yo el que estoy aquí, ¿verdad? Entre la dirección y el trabajador. Entonces soy yo el que promueve que las cosas salgan bien. Pero si viene un ingeniero de métodos y me dice, mire, es que hay que mejorar esto porque no se está sacando la producción, o me está diciendo que las formas en que lo estamos haciendo no está bien porque nosotros podríamos producir más. Depende de la forma en que me lo digan, o yo me enojo, o voy a decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo estaba haciendo las cosas mal o qué? Sí, entonces es importante el supervisor. Dice que el supervisor y la ingeniería de métodos mantienen un grado tal de complejidad en sus relaciones que si bien el primer obstáculo, cronológicamente hablando, lo constituye la dirección, en la práctica el más difícil y a veces insalvable obstáculo lo constituye el supervisor. Para obtener resultados satisfactorios o menos que eso, solo para poder ejecutar las fases preliminares en un estudio de trabajo, es imprescindible persuadir al supervisor de nivel medio, sea jefe de sección, o supervisor, de los objetivos, técnicas y beneficios que va a tener la ingeniería de métodos. Si no se consiguiera persuadir o inquietar al supervisor, será casi seguro que el trabajador no va a respetar esta técnica ni a quienes pretendan ejecutarla. Resumiendo, dice aquí, diremos que sea cual fuera el origen del supervisor, este siempre verá con malos ojos la entrada del ingeniero de métodos en su lugar de trabajo. Pero si éste consiguiera el apoyo del supervisor, la ayuda resultante será simplemente inestimable. Lo que pasa es que la posición difícil tienen los supervisores es, pues al final, comprensible porque el que más va a ser afectado por el estudio es el supervisor, ya que es muy posible que llegue a demostrar que el trabajo que ha efectuado durante tanto tiempo no ha estado bien hecho, ¿verdad? Como se pensaba. Y si se consiguiera, por ejemplo, aumentar notablemente el rendimiento de la organización, va a perder va a pensar así como que perdió prestigio o categoría ante sus subordinados. El supervisor es el que dirige todas las actividades. Él hace programas, él diseña, él fija horarios, determina cuáles son los rendimientos. Y entonces, como consecuencia de este estudio, si se viera, por ejemplo, como privado de hacer alguna de estas funciones, va a perder que está perdiendo como categoría y que nadie le quiere, pues si a nadie le gustaría pasar por esa experiencia, ¿verdad? Si en un momento determinado, por ejemplo, surgieran conflictos con los trabajadores, ¿quién es el que tiene que lidiar con eso? También es el supervisor, ¿verdad? Entonces, a veces el supervisor
para no verse complicado con estas situaciones, de repente quisiera no mover las cosas y dejarlas así como están, ¿verdad? Entonces, sí, es común que el supervisor se manifieste y diga, por ejemplo, bueno, si son tantos años de hacerlo igual, ¿por qué nosotros tenemos que llevarlo o cambiarlo? ¿Por qué dejar que alguien venga a corregir lo que estamos haciendo? ¿Por qué ahora vamos a tener que aprender a hacerlo de otra forma distinta? O sea, el supervisor realmente tiene que, puede generar conflicto a la hora de querer implementar los cambios que la ingeniería de métodos propone. Yo en general yo pienso que como para llevar la fiesta en paz, dijéramos desde un principio, hay que como explicarle al supervisor que no se le quiere quitar, no se le quiere suplantar o sustituir, ¿verdad? Que no es que se le dé órdenes directamente, sino que son instrucciones eh, que se deben dar con su consentimiento. Si explicarles también a los trabajadores que cualquier duda vayan con el supervisor, es decir, que no se vea como desplazado el supervisor, ni que tampoco sienta que es una crítica a su trabajo, sino simplemente una adaptación, digamos, a la situación actual o a las técnicas actuales. Ese, pedirle la asesoría al supervisor y que cuando, por ejemplo, venga el ingeniero de métodos, porque el ingeniero de métodos o el quien se dedique a hacer este estudio de métodos va a venir con su cronómetro, va a venir con su tablita, va a venir con sus formularios, sus formatos y va a llegar como a irrumpir, digámosle así, en las actividades que se realizan dentro de la empresa, ¿verdad? Para hacer ese estudio. Entonces, como para que no lo vean como algo malo, sino como que viene a apoyar lo que el supervisor está haciendo, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, es al supervisor a quien hay que como quien dice, con el que me tengo que ganar la confianza, ¿verdad? De que esto no se está haciendo para mal, sino para mejorar. Y que incluso su trabajo va a ser incluso más fácil a la hora de que apliquemos esos métodos. Y en cuanto a los trabajadores, que eso es otra parte, ¿verdad? Que es el tercer grupo en el caso del factor humano al que tenemos que considerar, dice que, mire, este es como diferente, ¿verdad? Porque para los trabajadores esto es bueno en muchos casos. Dice, es motivo de gran interés entre los trabajadores el simple hecho de que viene un miembro tan cercano a la dirección que se tome la molestia de dirigirse a ellos, de hablar de su trabajo y de sus problemas. Porque el estudio de métodos viene a ver cómo ellos se sienten. A veces hay actividades que a ellos los cansan y que de repente pueden cambiarse o mejorarse o hacerse de forma distinta y que ellos sientan menos fatiga, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ellos esto es motivo de interés. Posiblemente dice el arribo de un especialista en métodos es la primera oportunidad que tienen los trabajadores de ver que una persona de instrucción superior trabaja con ellos en su puesto de trabajo. Se creará un ambiente más favorable de trabajo si se le informa a los trabajadores de cuáles son los principios, los objetivos y los resultados de la labor que se está ejecutando. Los trabajadores verán de muy buen agrado todo aquello que contribuya a eliminar o reducir tareas pesadas, sucias o las interrupciones de trabajo. Los trabajadores calificados y de mayor edad constituyen, al igual que los supervisores, esto sí, obstáculos mayores para cualquier cambio que se pretenda. Acuérdense que ellos ya están acostumbrados a hacerlo por años, las actividades, ¿verdad? Y entonces ahí sí siempre va a haber como resistencia al cambio.
Se dice, y si la metodología y el rendimiento que ellos tienen son razonablemente aceptables, en algunos casos será preferible dejarlos tranquilos. Esto es para los que tienen 40 años de estar en un mismo lugar, va a ser difícil que ellos se adapten a ciertos cambios, ¿verdad? A muchos trabajadores les desagrada la presencia no solo de un cronometrador, quiere decir, esta persona que les trae. Y eso yo lo hacía. Yo estuve haciendo estudios de tiempos en una maquila. Yo no tenía que llegar a pararse a la par del operario y, bueno, y verlo. O sea, cuando uno tiene una persona a la par y que yo estoy haciendo mis cosas y se me queda viendo y no me quita, oh, no me quita la vista, ¿qué es eso? Y no me quita la vista de encima. Yo me siento mal, ¿verdad? Entonces, yo me voy a sentir mal, me voy a sentir como hasta voy a hacer las cosas o me voy a confundir más o me siento nerviosa porque me está viendo y encima me está tomando tiempos. O sea, esa es una actividad un poco compleja y por supuesto el trabajador no se va a sentir a gusto de que le estén tomando tiempos a la par. Entonces, les desagrada la presencia no solo de un cronometrador, sino la de cualquier persona que siendo ajena al trabajo, los observe analítica y detenidamente por esta razón. El desempleo y el cambio de departamento o de trabajo son motivos de preocupación por los cambios, parte de los trabajadores, porque dirán, bueno, es que si van a analizar si yo no estoy haciendo las cosas bien, me van a despedir. O sea, eso les genera preocupación. A fin de no exagerar la importancia del personal, es posible obtener notables incrementos en productividad, en el funcionamiento y aprovechamiento de las instalaciones y en el rendimiento de materiales antes de entrar plenamente en la productividad de la mano de obra. Es decir, para que el personal no se sienta tan amenazado con que ellos son los responsables o estaban haciendo las cosas mal y van a hacer cambios, etcétera. Lo que se recomienda, digamos así, es empezar haciendo cambios en las instalaciones o en los materiales o aprovechándolo, hacer, digamos, cambios de posiciones en las maquinarias o en sus puestos de trabajo, a manera de que ellos vean que viendo cómo ellos trabajan, sino que las condiciones materiales también las estamos analizando, es decir, las condiciones de trabajo, del ambiente. Entonces, es más probable rinden al momento de que miran, nos están mejorando las condiciones de trabajo, del ambiente de trabajo, entonces, eso los puede animar y decir, bueno, los cambios que ellos están haciendo son buenos y hacer esos cambios antes de empezar a analizar al personal propiamente, a la mano de obra. Entonces, ya cuando ellos vengan, no se van a sentir tan mal porque van a ver que los pocos cambios que han hecho, entonces ellos no se van a sentir tan amenazados, sino van a decir, bueno, cambios físicos, cambios en el ambiente, pues de plano que aquí también voy a mejorar, ¿verdad? Entonces ya ahí obtiene una actitud más positiva por parte del trabajador. Los trabajadores, dice, manifiestan su descontento cuando, ante todo intento por mejorar su producción, recomiendan primero corregir las deficiencias de la dirección. Vienen y dicen, está corrigiendo a mí, ¿por qué quiere que yo cambie? Si mire lo que nos dicen, mire lo que nos hacen. ¿Por qué no cambia la dirección primero? Esas son respuestas de los trabajadores ante un posible cambio que nosotros queramos hacer. Entonces, esas son situaciones que vayan viendo que hay cambios tanto en el área directiva como en el ambiente laboral, para que ellos sientan que no se está haciendo solo por hacerles daño a ellos, sino también por ayudarles, ¿verdad? Y porque las condiciones mejoran.
al factor humano ante los cambios que propone la ingeniería de métodos. Poco a poco vamos a ir llegando a cómo nosotros analizar una actividad o un proceso. Pero vamos a ir analizando los tipos también de tiempos, etcétera, ¿verdad? Entonces no vamos a abarcar tanto hoy porque es bastante, de verdad, es bastante todo lo que es estudio de tiempos y movimientos. Yo he estado tratando de ver qué es lo más importante, pero yo no me puedo ir directo a la práctica si usted no tiene un poco de conocimiento de qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el análisis de los tiempos en una operación. O sea, hablemos de cualquier operación. Dice, llamamos tiempo total de fabricación o de operación al tiempo invertido por trabajadores o por máquinas o instalaciones para llevar a cabo una operación o para producir una cantidad determinada de servicios. Es el tiempo total de fabricación o de operación. Este tiempo total de fabricación o de operación va a estar como subdividido en dos grupos, ¿sí? Y entre estos dos grupos tenemos el contenido de trabajo total. Este contenido de trabajo total es o significa la cantidad de trabajo invertido de un producto o de un proceso determinado y se le evalúa en horas hombre o en horas máquina. Vamos a llamar, cuando hablamos de horas hombre, al trabajo que hace un hombre en una hora. Y cuando hablamos de hora máquina, hablamos del trabajo o del funcionamiento de una máquina durante una hora. Y esto es lo que nosotros denominamos contenido total. Esto incluye tanto el contenido básico como el trabajo suplementario. Esto lo vamos a ver ahorita en un momentito. Entonces, el trabajo total abarca tanto el contenido básico como el trabajo suplementario y es la cantidad que se invierte en horas hombre o en horas máquina para la elaboración de un producto o para la ejecución de una actividad o de un proceso determinado. Tenemos también el tiempo improductivo total. El tiempo total de fabricación habla del contenido de trabajo más el tiempo improductivo, que hay definitivamente tiempo improductivo y es sobre este tiempo improductivo sobre lo que nosotros vamos a trabajar. O sea, vamos a tratar de llegar a disminuir todo ese tiempo improductivo. O ese es el objetivo de la ingeniería. Tiempo improductivo total se considera a cualquier interrupción que obliga al trabajador, a la máquina, a las instalaciones o a todos ellos a la vez a suspender las actividades que deben ejecutar, sin realizar durante esa interrupción ninguna tarea o tarea alguna por finalizar o completar el trabajo. O sea, se queda un tiempo sin hacer nada. Eso es un tiempo improductivo, ¿sí? El tiempo improductivo total. El tiempo improductivo total se puede deber a la dirección o a deficiencias en el trabajador, ¿sí? Entonces, el tiempo improductivo es debido a deficiencias de la dirección y también a deficiencias del trabajador. Entonces, el tiempo total de fabricación incluye el contenido de trabajo total más el tiempo improductivo total. Vamos a hablar de esto, entonces, por separado. Vamos a esta grafiquita. El contenido total del trabajo abarca acá y este es el tiempo improductivo total, que son las dos que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Mencionamos el contenido de trabajo total y el tiempo improductivo total. Entonces, en la gráfica tenemos, este es el contenido de trabajo total y este es el tiempo improductivo total.
Contenido de trabajo total decía que incluye el contenido básico del trabajo y el trabajo suplementario. El contenido básico es este primer cuadrito. ¿Sí? El contenido básico, dice, es el tiempo que se lograría invertir en llevar a cabo una operación o en fabricar un producto si es que el diseño y las especificaciones fueran perfectas. Y en consecuencia no hubiera ningún tipo de pérdida de tiempo de trabajo por ningún concepto. Este es el ideal, ¿verdad? Dice acá que esta sería la meta de la ingeniería de métodos y el estudio de tiempos. Hacer que el tiempo total de operación fuera solo el contenido básico, que no hubiera demoras, que no hubiera ningún tipo de pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debería de tardarse en fabricar un producto o en realizar una operación, en lo que debería de tardarse, si no hubiera ningún tipo de pérdida o de demora de tiempo, ¿sí? Este sería entonces el contenido básico. Entonces, el contenido total del trabajo está formado por el contenido básico y está formado por el trabajo suplementario. El trabajo suplementario está formado por estos dos cuadritos y el trabajo suplementario incluye el diseño, debido a, tiene, dígase, el contenido del trabajo añadido, contenido de trabajo añadido por defectos en el diseño. O sea, ese trabajo suplementario se incrementa por deficiencias en el diseño, que dice que es el tiempo excesivo que se invierte en la fabricación de un producto o prestación de un servicio, debido a las características propias del mismo. Este tiempo es posible reducirlo, ¿verdad? Porque si el diseño está mal hecho, las especificaciones del producto o el material, lo cambiamos, es posible que nosotros este tiempo lo logremos disminuir. Dice que el tiempo es posible reducirlo. El contenido de trabajo añadido por defectos en el diseño o en las especificaciones incluye material, tolerancias, acabado, todo esto se puede mejorar. Si nosotros analizamos el diseño del producto, si nosotros podemos conseguir, por ejemplo, el material que ya venga cortado, por decirle algo. Ya, nosotros invertimos tiempo en cortar, pero no es necesario que nosotros lo cortemos porque ya lo venden cortado, por decirle. Esa es una deficiencia en el diseño. Es decir, nosotros podríamos incluir material ya cortado y eso a nosotros nos eliminaría este tiempo que suplementario que que tenemos acá. Otro tipo de trabajo suplementario es el debido a el método de operación. Dice, que sería este segundo cuadrito. Es el tiempo en exceso que se invierte en la ejecución de un trabajo debido a las deficiencias que se originan en la adopción de incorrectos métodos de fabricación. Entonces ya estamos hablando de que no estamos utilizando los métodos adecuados, ¿verdad? Entonces, al no estar utilizando los métodos adecuados, entonces el proceso de repente no funciona adecuadamente, es decir, no continúa. Yo tengo que esperar, por ejemplo, a que me traigan el material. Ahí el método no está siendo bien aplicado. Por ejemplo, yo me dedico a montar cuellos en una fábrica de ropa. Yo monto cuellos. Yo ya tengo mis cuellitos ahí en mi apartado a la par de la máquina, me ponen todos los cuellitos. Pero yo no puedo montar el cuellito si a mí no me han pasado ¿cómo se llaman estas? Se me olvidó el nombre, pero si a mí no me han pasado la parte frontal y lateral ya unida. La parte frontal y trasera ya unida. Si yo no tengo eso, yo no puedo montarle el cuello. Pero no me lo han traído, entonces yo tengo que esperar a que me lo traigan. O me tengo que levantar a traer esas piezas ya montadas para que yo le pueda, ya unidas, para que yo pueda montarle el cuello. Ese es un tiempo o es una forma de operar que no es la correcta.
Es decir, ok, yo puedo mejorar. Yo estoy teniendo que pararme para ir a traerlo o tengo que esperar para que me lo traigan. Y ahí es una pérdida de tiempo, pero que se puede mejorar si yo cambio la modalidad. Si yo, por ejemplo, coloco a la persona que está montando los laterales, uniendo laterales, a la par mía, entonces yo ya solo estiro mis manos y lo jalo. Y yo estiro mis manos y lo jalo. Entonces ya tengo el material cerca, entonces ya voy a montar mis cuentas. Si tengo los cuellos, los saco. Entonces, si yo dispongo de la maquinaria o de de los puestos de trabajo en una forma diferente para que la producción fluya, yo ya no tengo que estarme levantando porque en la otra esquina tengo a la persona que tiene esa tarea de montar laterales. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el método que estamos utilizando no es el adecuado, entonces eso hace que yo pierda tiempo. Entonces dice acá, debido al método de operación, es contenido de trabajo agregado por métodos ineficientes de fabricación o operación, incluyendo el proceso de manufactura, preparación y herramental. Si no tengo las herramientas a la mano, que si no están, por ejemplo, afiladas las tijeras, por decirle algo, yo tengo que cortar, pero las tijeras no están afiladas, entonces yo tengo que ir y ver que me las afilen para luego regresar y empezar a cortar. Si yo no tengo preparado todo el material y las herramientas que voy a utilizar, eso hace que el proceso sea más largo. Si yo no logro cortar a tiempo, no pueden empezar las personas que van a cerrar costados, por decir algo. Las condiciones de trabajo, la distribución de los equipos en la planta. Todo esto entonces hace que surja ese trabajo suplementario y es un trabajo que hace que yo pierda tiempo, ¿verdad? Y que se puede mejorar. Entonces, el contenido total del trabajo está formado por el contenido básico, más todas estas pérdidas de tiempo que surgen, ya sea por las deficiencias en el diseño del producto o por las deficiencias en el método que estamos utilizando para operar, ¿verdad? Entonces, estos dos aspectos son los que hacen el contenido total del trabajo. Por otro lado está el tiempo improductivo. Aquí era inefectivo. Es el tiempo improductivo total y abarcan estos dos cuadritos. El tiempo improductivo total es el tiempo que aparece por deficiencias en la dirección, por deficiencias en la... esas son deficiencias en que se le imputan al trabajador. Ahí yo lo hice mal. Bueno. Entonces acá el tiempo adicional por deficiencias en dirección o administración comprende una mala planeación, material defectuoso, o sea, mis compras, por ejemplo, yo compré mal, la materia prima me salió mala, no hice control de inventarios y me quedé sin materiales, etcétera, ¿verdad? Entonces dice mala planeación, material defectuoso o inapropiado, mal control de inventarios de herramientas, programación y supervisión ineficientes, falta de instrucción y entrenamiento adecuados. Todo esto es un tiempo improductivo debido a deficiencias en la dirección. Ahora, esto no era de la dirección. Esto es un tiempo adicional por ineficiencias en el trabajador, ¿verdad? Deficiencias. O por deficiencias imputables al trabajador. Es decir, cuando no trabajan bien, cuando pierden mucho tiempo, utilizan más tiempo de lo normal. Eso es el tiempo improductivo debido al trabajo. Platican mucho, trabajan lento. Todo eso son tiempos o de tiempo improductivo, pues que se le imputa al trabajador.
Entonces, este sería, si ustedes ven, este es el contenido total del trabajo, que hablamos del contenido básico, más el trabajo suplementario. Y este es el tiempo improductivo, que por deficiencias en dirección o en trabajador, es tiempo improductivo que definitivamente no debería de existir, ¿ya? La meta de la ingeniería de métodos y estudio de movimientos es que solo existiera esto, aunque esto sí es así como muy difícil que... Ideal, digamos, el ideal, ¿verdad? Y todo esto que está de aquí para acá son las oportunidades de economización de tiempo, ¿verdad? En todo esto yo puedo trabajar. Aquí sí se puede trabajar y mejorar todas estas áreas a manera que esto sea lo más pequeño posible. No vamos a pretender ser así como idealistas de una vez, pero que todos estos tiempos se puedan, son áreas en las que nosotros podemos trabajar y mejorar. Entonces, para reducir trabajo suplementario, que dijimos que era por deficiencias de diseño, para reducir el trabajo en cuanto a los métodos que no son los adecuados, para las deficiencias de diseño, pues buscar un desarrollador de producto que vea qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, normalización y especialización, el estudio de mercado, ver qué es lo que nosotros estamos, en este diseño nos está haciendo que perdamos tiempo, qué podemos mejorar de cada una de las partes del producto. Y para reducir el trabajo suplementario debido a métodos que no son eficaces, entonces la planificación del proceso que asegura la selección de equipo, de las instalaciones adecuadas y la buena marcha de los procedimientos. Y el estudio de mercados y la capacitación reducen el contenido de trabajo imputable a la planta, a la distribución, a los métodos eficientes y al equipo inadecuado. Entonces, estas son formas de reducir el trabajo suplementario. Para reducir el tiempo improductivo, definitivamente más control, diría yo. Para el tiempo improductivo, imputable a la dirección, definitivamente tiene que tener más control en la producción, ¿verdad? Dice aquí, bueno, la comercialización y la especialización reducen gran variedad de servicios y de productos. La normalización y el desarrollo del producto disminuye cambios de diseño. El control de la producción de los materiales, el mantenimiento, reducen la inactividad por falta de materiales o insumos. Las mejores condiciones de trabajo y medidas de seguridad industrial reducen la monotonía, las interrupciones, el ausentismo, incluso los accidentes, ¿verdad? Para reducir el tiempo improductivo imputable a los operarios, las políticas de personal, los planes de incentivo y la capacitación reducen la negligencia, el desinterés y los accidentes, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla el mejor método? Dice que al iniciarse una mejora de métodos, como al proyectarse una instalación nueva, se debe emplear el procedimiento general a seguir en la solución de problemas. Para el análisis y desarrollo del nuevo método, se deberá eliminar todo trabajo innecesario, combinar operaciones o sus elementos, reordenar las operaciones y simplificar las operaciones que son necesarias. Es decir, vamos a eliminar lo que es innecesario, pero las que son necesarias vamos a tratar de simplificar al máximo. Cuando hablamos entonces de eliminar todo trabajo innecesario, dice que es frecuente encontrarse con organizaciones en donde se realiza trabajo cuya ejecución no aporta a la terminación del producto o del servicio. De aquí que el estudio de las tareas debe tener como objetivo ideal, antes que la simplificación o mejora, la eliminación de todas esas actividades que no son necesarias. Una vez seleccionada la tarea a estudiar, se procede a fin de eliminar todo trabajo innecesario a identificar cuál es la causa básica, es decir, la razón de su presencia dentro de la organización o dentro del proceso que se esté analizando. Y entonces se pregunta uno, ¿podría eliminarse esta tarea si no existiera su causa básica? Si se obtienen resultados similares o mejores en el proceso eliminando la tarea en mención, habrá que considerar en forma definitiva su inmediata eliminación.
Es entonces cuando tenemos las condiciones más favorables para para conseguir un método, el mejor método. En este punto, las preguntas que nosotros deberíamos de decir es, bueno, ¿qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Qué debería hacerse? Estas son preguntas que nos pueden servir para determinar cuáles tareas son necesarias y cuáles tareas no son necesarias, ¿verdad? A efecto de poder eliminar todo aquello que no nos está ayudando y más bien nos está quitando el tiempo, ¿verdad? Está también, luego vamos a ver cómo nosotros podemos combinar operaciones y sus elementos. Dice que en países altamente industrializados, las empresas en las que predomina el trabajo manual practican la técnica de división del trabajo, es decir, a un trabajador se le asigna una ejecución de cierta actividad exclusivamente en una parte del proceso, ¿verdad? Entonces, pues ellos se vuelven como especialistas en ese tipo de actividad. El uso cada vez más frecuente de la subdivisión de la tarea se debe a que origina un aumento de la productividad de la mano de obra y que permite la consecución de menores costos, ay, Dios, me duele, menores costos por unidad producida. La descomposición del trabajo se lleva demasiado lejos y esto tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Un proceso puede ser subdividido en tantas operaciones que quizá necesite demasiada manipulación, tanto de materiales como de herramientas, y sea notable la excesiva acumulación del trabajo entre las diversas operaciones. O la supervisión va a tener mucho más trabajo, ¿verdad? Para poder coordinar tantas operaciones, etcétera. Entonces se presenta la oportunidad de hacer más fácil el trabajo cuando combinamos algunas actividades, que ya no solo haga una operación, sino que haga dos operaciones hay operaciones que por ser en la misma máquina la puede realizar el mismo operario, ¿verdad? Entonces no voy a dedicarme solo a montar cuellos, sino que voy a cerrar costados también. Entonces yo voy a tener mi parte frontal. Cuando me repartan a mí el material, por ejemplo, ya no me van a repartir solo el cuellito y esperar a que vengan las otras dos partes unidas, sino que voy a tener todas mis piezas ordenadas y yo ya puedo tomar, bueno, cierro costados y monto cuello, pasa. Cierro costados y monto cuello, pasa. Entonces ya no es solo una actividad, sino son varias que pueden de repente combinarse. Ahora, por ejemplo, yo quiero cerrar costados y hacer ruedos. No puedo, porque para cerrar costados yo necesito una máquina plana o una máquina overlock, mientras que para hacer ruedos yo necesito una máquina especial para hacer ruedos. Entonces, esas operaciones yo no las puedo combinar. ¿Por qué? Porque necesitan una máquina diferente. Entonces, ahí yo ya puedo pensar en que esas operaciones no se pueden combinar, ¿verdad? Dice, en este paso, nosotros podemos utilizar estas preguntas. El lugar donde se ejecuta la actividad, entonces yo puedo preguntar dónde se hace, por qué se hace ahí, en qué otro lugar podría hacerse, dónde debería hacerse. Esas son preguntas que nosotros podríamos utilizar. En cuanto a la sucesión o secuencia con que ocurren las actividades, bueno, yo puedo decir cuándo se hace, por qué se hace en ese momento, cuándo podría hacerse o cuándo debería hacerse. Esas serían preguntas que yo podría utilizar en este punto. Y en cuanto a la persona que ejecuta la actividad, yo pues, bueno, ¿y por qué la persona que lo hace? ¿Por qué lo hace él? ¿O qué otra persona podría hacerlo? ¿O quién debería hacerlo? ¿O cómo debería ser la persona que ejecuta esta actividad? Esas son preguntas que nosotros podríamos fijarnos, ¿verdad? O decir, bueno, esto, ¿por qué lo hago así? ¿Por qué lo hace esta persona? ¿Por qué no lo hace esta persona? Y aquella, ¿por qué no lo hace? ¿Qué diferencia hay entre esta actividad y la otra? ¿Por qué esta persona está en este lugar, esta persona en este otro? ¿Dónde deberían estar? O sea, esas son preguntas que nos pueden servir a la hora de que nosotros queramos reubicar o unir o combinar operaciones.
Luego tenemos la reordenación de operaciones. Dice que al iniciarse la fabricación de un nuevo producto, es frecuente la producción en pequeñas cantidades, a manera de experimentación, ¿verdad? Y luego se llega a la producción en gran escala, para lo cual se hace necesario introducir una serie de innovaciones como máquinas de mayor capacidad, otros materiales, otras herramientas, ampliaciones en las líneas de montaje o de producción. Sin embargo, se sigue haciendo en el mismo orden las operaciones, ¿verdad? Cuando la producción era pequeña. Cuando en este caso debería de repente de modificarse atendiendo a el grado de producción que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Sí, no puede ser igual la distribución de la maquinaria, no puede ser igual todas las características que se utilizaban cuando la producción era pequeña, que ahora que ya yo ya estoy trabajando a gran escala. Entonces, esto es también situaciones que nosotros podemos modificar y cambiar a manera de mejorar el flujo de la producción, ¿verdad? Entonces, dice, es común ver que en estas innovaciones son introducidas en conformidad con el bosquejo o flujo inicial que tuvo la planta para llenar tal o cual espacio libre con el equipo que se cree necesario. Incluso de repente, bueno, yo tengo esta maquinaria ubicada en mi planta tal y como lo tenía al inicio, pero ahora adquirí más maquinaria y solo la voy poniendo en los lugares en que está vacía. Ya no se vuelve a pensar en cuál debería ser el flujo de la materia prima o del producto, sino solo se van llenando espacios. Entonces, eso ya genera que la producción no camine o no fluya en el tiempo adecuado, ¿verdad? Entonces, tenemos que reordenar esas operaciones. Entonces, dice, surge la necesidad de examinar el orden en que se desarrollan las distintas actividades que sirven para este propósito, y los mismos grupos de preguntas, se utilizan el mismo tipo de preguntas que se utilizaron en el caso anterior, ¿verdad? ¿Por qué se está haciendo ahí? ¿Por qué está ahí la máquina? ¿Dónde se debería estar? ¿En dónde podría ponerse? ¿Por qué se hace así? ¿Cómo podría hacerse, verdad? Todo esto son cuestionamientos que deben de tomarse en cuenta para reordenar también las operaciones. Y luego ya lo último que sería simplificar las operaciones que son necesarias. ¿Ya? Una vez estudiado en conjunto el procedimiento que se requiere mejorar, es preciso analizar detenidamente todas las actividades, ¿verdad? Y las que quedaron vivas, digamos, después de todo el análisis, porque acuérdense que nosotros vamos a hacer el análisis y vamos a ir eliminando ciertas operaciones. Entonces, al final, nos van a quedar ciertas actividades que definitivamente no puedo quitar, ¿sí? Y estas, lo que nosotros podemos hacer con ellas es o simplificarlas o mejorarlas, ¿verdad? Para llegar a este punto, dice, tratamos de eliminar, combinar, modificar el orden de las actividades del proceso. Ahora se trata de simplificar la ejecución de una determinada operación del proceso o de varias de ellas, pero en forma, pues, totalmente independiente, ¿verdad? Cada elemento o movimiento fundamental de las manos se examina de manera que la solución que se proponga esté constituida por la más armónica sucesión de los movimientos estrictamente necesarios. Y se determina esto mediante estos cuestionamientos, ¿verdad? De cómo se hace, por qué se hace de ese modo, de qué otro modo podría hacerse, cómo debería hacerse. Esto son preguntas que nos pueden ayudar para mejorar, ¿verdad? La forma en que se desarrollan estas actividades que al final no podemos quitar. Lo único que podemos hacer es o simplificarlas o mejorarlas, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer en esto, en el análisis, digamos, de todas las operaciones y de sus elementos. Vamos creo que esto es lo último que vamos a ver, que son las actividades generales que se realizan. Nosotros vamos a hacer este análisis inicial solo para clasificar unas actividades
Y estas actividades son las que nos van a servir de base para el análisis de un proceso, ¿verdad? Para poder elaborar diagramas de proceso. Pero eso ya no nos va a entrar en este examen, sino lo vamos a ver la otra semana. Pero el análisis inicial, dice, es sumamente útil confrontar los hechos con una serie de preguntas y es importante mencionar que tanto las actividades de un proceso como los elementos de una operación se agrupan en dos grandes categorías y estas son las actividades productivas y las actividades que no son productivas. Entonces vamos a ver qué son actividades productivas y qué son actividades no productivas. Las actividades productivas son aquellas durante las cuales sucede efectivamente algo al material al que estamos, es decir, al que estamos trabajando, al objeto de estudio, es decir, aquellas que generan un cambio, es decir, se lo traslada, se trabaja, se le examina. Todas aquellas actividades en donde el material que nosotros estamos trabajando sufre algún cambio, ya sea de lugar o en su estructura, ¿sí? Tenemos entre estas actividades productivas, la primera son las actividades preparatorias, que son las necesarias para disponer la tarea o material dejándolo listo y en posición para el trabajo. Dentro de estas encontramos los transportes, es decir, por ejemplo, que yo les decía, bueno, yo voy a montar cuellos, voy a cerrar costados, yo llego a mi máquina y hay una persona que está encargada de tenerme el material en mi máquina. O sea, yo como operario no me tengo que dedicar a ir a traer material. Yo tengo que hacer mi trabajo, que es montar cuellos. Entonces, normalmente lo que se hace es que hay una persona encargada de repartir material. Esa persona que reparte material me deja aquí los cuellitos en donde deben de estar, me deja los laterales en el otro lado, etcétera. Me lo trae de un lugar a otro. Estas son actividades preparatorias, es decir, todo lo que dispone la tarea o el material, dejándolo listo y en posición para que sea trabajado. Esas son actividades productivas que son preparatorias. También las actividades que son productivas y se les llaman activas. Son las que modifican la forma, la composición química o la condición de los materiales o permiten el avance de un servicio. Y esas son las operaciones, es decir, montar cuello, cerrar costados, la operación de hacer ruedo, montar mangas, despite. Esas son operaciones activas, son propias del proceso y modifican la forma o la composición o la condición de los materiales. El corte, por ejemplo, viene el rollo de tela y yo corto, y ahí el corte es una operación. Todas esas son operaciones, las que modifican las condiciones del material. Y las de salida, que es, por ejemplo, sacar el material de la máquina, o del lugar de trabajo, llevarlo a otro lado. Estos son los transportes o las inspecciones también. ¿Ya? O sea, sale la prenda montada y yo se la paso al que hace ruedo. Esto es una operación de salida. Si ya aquí terminó el ruedo, que fue lo último, ya la llevan al área de despite. Esta es otra de salida, operación de salida. O de aquí de despite, ya pasa a inspección. Ya, entonces aquí hay revisoras, ¿verdad? Hay personas revisando que el producto, la playera o lo que estemos sacando esté en buenas condiciones. Y si no está en buenas condiciones, lo regresa para reparaciones. Entonces, estas que son de salida son las inspecciones o los transportes, ¿verdad? Las que consideramos como operaciones que son productivas porque son parte del proceso, pero son operaciones de salida.
Y las actividades que son no productivas son aquellas en las que no se toca directamente al material o no se hace ningún trabajo, es decir, las demoras, los almacenamientos. Por ejemplo, del despite pasa a inspección y de inspección se pasa a otra mesa en donde van a quedar en espera de ser empacadas. Esos que se quedan ahí porque el empaque no empieza hasta tal hora. Entonces, al estar almacenado acá esperando a que venga el empaque, esa es una actividad no productiva. Que ahí no se está tocando el material, no se está haciendo nada, no se le está haciendo ningún cambio, sino que está en espera. Y también se le llaman en cierta forma demoras, ¿verdad? O que, por ejemplo, antes de pasar a despite, sale la prenda terminada, se coloca en, en carros, digámoslo así, y están a la espera de que las personas encargadas del despite las trabajen. Ese tiempo que pasan ahí, esa actividad, esa no es actividad, ahora es una actividad no productiva, no pasa nada con la playera o con la blusa que estamos sacando, ¿verdad? Se queda sin hacer nada. Entonces, esa es una actividad que no es productiva. Dice, del análisis de estas categorías en las que solo hemos ubicado a las actividades de un proceso, pero en las que podemos incluir por extensión a los elementos de una operación, resulta evidente que lo ideal sería que existieran solo actividades productivas activas, puesto que solo ellas son las que contribuyen a la evolución del producto. Todas las demás actividades, por muy necesarias que parezcan, deben ser reducidas a su mínima expresión. Permíteme un momentitito, ¿sí? Entonces, de aquí que todas las actividades registradas, las primeras en ser sometidas a la lista de productos para análisis, deben ser las no productivas, es decir, ver si realmente son necesarias, no necesarias, cómo se pueden, si se pueden quitar, si no se pueden quitar. Esas son las primeras que nosotros vamos a analizar en un proceso porque son las que en un momento determinado podríamos mejorar, ¿verdad? Se ordenan, dice, estas preguntas se ordenan y se agrupan con la finalidad de determinar. Bueno, hay ciertas preguntas que nosotros podemos hacernos y si yo quiero determinar cuál es el objetivo de esas actividades, veo qué es lo que se hace. ¿Es necesaria esa ejecución? Hay preguntas. Para todo esto se requiere hacer ciertas preguntas a manera de yo ir descartando, de yo ir determinando si son necesarias, si no son necesarias, si las puedo quitar, si las puedo cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que esté apiladas todas las prendas en un carro esperando hacer? ¿Qué es lo que se hace? ¿Es necesario que estén ahí apiladas o la puedo quitar? Puedo poner otra mesa de despite a manera de que esto fluya y no se quede estancado, por ejemplo. Entonces, ¿por qué está acumulado ahí el trabajo? ¿Ya? ¿Es necesario? ¿Qué es lo que se hace ahí? Luego, para determinar el lugar en donde se emprenden esas actividades, ¿dónde se hace? ¿Es necesario hacerlo ahí? También puedo ver cuál es el orden en que se ejecutan las actividades, ver cuándo se hace. ¿Es necesario hacerlo entonces? En ese momento puedo determinar si la persona es la que debe de hacerlo. ¿Qué preguntas realizo? ¿Quién lo hace? Bueno, ¿alguien podría hacerlo mejor? Esas son algunas de las preguntas que yo tengo que hacer para ver si esas actividades, cómo las actividades yo las puedo ir mejorando. Y la manera en que se ejecuta la tarea, pues, ¿cómo se hace? ¿Puede hacerse de otro modo? Hay quienes
saben hacer las cosas, pero lo hacen de una forma y hay otras que lo saben hacer y la forma en que lo ejecutan es más eficiente, es más funcional para el trabajo que yo hago. Entonces, yo puedo tratar de que esta otra persona adopte eh, una forma diferente de hacerlo. ¿Ya? Se puede hacer de otro modo. Una vez determinados el objetivo, el lugar, el orden, tiempos de que trata el estudio de movimientos, ¿verdad? Porque es importante también que ustedes puedan sugerir, que ustedes puedan modificar, supervisar que las operaciones en una empresa industrial o incluso en un área de servicios sea el apropiado, el adecuado, el que nos genere una mayor productividad, ¿verdad? Entonces, sí, es importante que ustedes, por lo menos en una forma general, tengan el conocimiento de que es. ¿No hay dudas?
Si no hay dudas, por favor, colocamos nuestro nombre en el listado. Y el examen tiene que estar subido el viernes, no, ya les digo sábado, de la próxima semana, a las 7 de la mañana, para entregar domingo en la noche, ¿no? O sea, tienen todo el día de domingo y el sábado, domingo, para que pueda ser resuelto. Si no hay ninguna duda, nos platicamos la próxima semana. Les deseo una buena semana, que todo les salga bien. Hoy no vi casi que a nadie más que a Doris. Todos los demás. Gracias, ingeniera. Feliz Gracias, día. Doris. Feliz día, Inge. Feliz día. Feliz día, ingeniera. Gracias. Adiós. Feliz día. Feliz día, Doris. Adiós. Gracias. Adiós, Erling. Todos firmaron, todos pusieron su nombre. Parece que si yo dejo de grabar, ya no puede colocar su nombre. No están todos. Feliz día, ingeniera. Adiós, buen día.